Bueno, ustedes ven acá dos imágenes, ¿verdad? Tenemos el origen de una de las drogas más ilegales comercializadas, ¿verdad? Más adictivas, que es el opio, ¿verdad? Nombre natural es Papaver somniferum. Viene de somnífero, dormir. Estos fármacos duermen, producen somnolencia y puede deprimir tanto el sistema nervioso central que el paciente entra en coma, ¿verdad? Y se puede morir. O sea, son peligrosos, ¿verdad? Abajo tenemos a mitología griega. No sé si maneja mitología griega. Morfeo, ¿verdad? Morfeo no es el de Matrix, por si acaso, ¿verdad? Es justamente el dios del sueño, ¿verdad? De ahí el nombre, uno de los fármacos más utilizados, que es la morfina, ¿verdad? La morfina. Bueno, entonces hablamos de fármacos de alto poder analgésico, ¿entienden? Dolor, calman el dolor. ¿Tienen algún otro beneficio? No en primera instancia, pero sí tienen algunos efectos secundarios que podrían ser utilizados para algún tratamiento. Vamos a ver cuáles son esos efectos secundarios que son hoy utilizados para tratamiento de patologías, ¿sí? Su principal indicación, dolor. ¿De qué nivel? Dolor alto. Dolores intensos, dolores oncológicos. ¿Está bien? Allá en el fondo me escuchan. ¿Sí? Bueno, qué suerte. ¿Vieron esta serie? Bueno, si no vieron, seguramente vieron en TikTok o algo por el estilo, que le salió justamente nuestro colega ficticio, ¿verdad? Porque en realidad no tiene nada que ver con la misión. Doctor House, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que Doctor House es un genio supuestamente de la medicina que curiosamente diagnostica todos casos muy raros, ¿verdad? Todos casos colagenopatía, algo por el estilo. Bueno, pero el objetivo de esta diapositiva es que él sufre de una lesión muscular aparentemente. No recuerdo bien qué patología tiene. Lo que sí tiene dolores crónicos. Tiene un bastón por ese motivo. Y utiliza una de nuestras drogas de hoy, que es el Vicodin, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es el Vicodin? Es hidroxicodona, ¿verdad? Que es un opioide, que es el tema de hoy. ¿Cuál es su problema? Que es adicto. Es adicto al Vicodin. O sea, por otro lado, la serie nos trata de informar de la situación en la cual se encuentra un genio supuestamente de la medicina, pero está inmiscuido en un tema oscuro que es la adicción a fármacos controlados, ¿no? Lastimosamente muchos médicos están en esa situación, no es algo ficticio eso. Entonces es un fármaco de cuidado, un fármaco controlado, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de analgésicos opioides. Como les dije, su principal función es analgesia, calmar el dolor. ¿Son antiinflamatorios? No. ¿Son antipiréticos? Tampoco, ¿verdad? ¿Son antiagregantes? Tampoco. Solamente son analgésicos, ¿verdad? Solamente se diseñaron para calmar el dolor, ¿verdad? Bueno, estos analgésicos nos dice que constituyen un grupo especial dentro de la farmacología analgésica porque utilizan unos receptores endógenos que son los receptores opioides. O sea que tenemos circulando en nuestro organismo opioides, sí, opioides que se denominan endógenos, ¿verdad? Opioides endógenos. Por lo tanto, se identificaron más o menos entre 3 a 4 receptores opioides. Justamente son denominados según las letras, según mu, kappa, delta y sigma. Son 4 receptores endógenos opioides, en el cual van a utilizar estos opioides exógenos o semisintéticos, ese mismo receptor, para
neutralizar o calmar el dolor, ¿verdad? Recuerden, son analgésicos, o sea, lo que hace es disminuir el umbral del dolor. No son anestésicos, ¿verdad? Anestésicos bloquean la transmisión neuronal. Sin embargo, estos disminuyen nada más, ¿verdad? Esa es la diferencia entre analgésicos y anestésicos. Bueno, llamamos opioides a los alcaloides naturales, que vamos a ver cuáles son, y sintéticos. Sin embargo, a los opiáceos son aquellos que derivan del opio, que es aquella planta que vimos al principio, ¿verdad? Bueno, tenemos las endorfinas, que son denominadas globalmente como los opioides endógenos, ¿verdad? En situaciones críticas, por ejemplo, se fracturaron el brazo, se cayeron del segundo piso y se fracturaron el brazo. El dolor es tan intenso que se liberan estas sustancias endógenas para bajar el umbral del dolor y que no produzca un shock y el paciente no colapse. Entonces lo que hacen es regular el dolor. Normalmente cuando se golpean no duele al momento, pero después de unos minutos se dispara el dolor, ¿verdad? A ello llamamos beta-endorfinas. Bueno, el sistema opioide endógeno, que es un sistema bien identificado en el cual se libera y secreta opioides en situaciones de dolor, justamente lo que hacen es modular la sensación dañina, inhibitoria del dolor. Bueno, tenemos inicialmente 3 familias de opioides endógenos genéticamente independientes, o sea que configurada química y morfológicamente totalmente distintas, que son las encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Todos son endógenos, ninguno es sintético ni semisintético. Bueno, dentro de estos péptidos se originan de un precursor natural que es justamente la propiomelaanocortina, la proencefalina y la prodinorfina, que son los precursores de estos opioides endógenos. Hasta ahora no hablamos de opioides sintéticos. Bueno, nos dice que puede variar según el pH la afinidad. Por eso es muy importante tomar una gasometría y ver que el potencial de hidrógeno de nuestro paciente esté en equilibrio para que estos fármacos funcionen. ¿Cuánto era el pH normal? 735 a 745, ¿verdad? Y que la temperatura también se encuentre dentro del rango entre 36,5 y 37, ¿verdad? Bueno, acá tenemos los receptores mu, kappa y delta. Se agrega uno que no se estudió muy bien, que es el sigma, ¿verdad? Atiendan bien la abreviatura de los receptores. Bueno, la estructura química de los analgésicos opioides nos refiere que todos compuestos están relacionados al opio. Por supuesto, derivan de este componente natural que se denomina justamente Papaver somniferum, que está acá, que viene del griego, que justamente papar o papaver es jugo, ¿verdad? El zumo de esta planta, y somniferum, que es justamente sueño, ¿verdad? Somnolencia. Bueno, los opiáceos comprenden un grupo natural y acá aparece nuestro derivado de morfeo, que es la morfina, ¿verdad? Seguramente ya escucharon hablar en algún momento de la morfina. Fármaco comercializado de manera restringida por su gran daño que puede ocasionar, ¿verdad? Codeína, tebaína y otros similares semisintéticos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos a 2 presentaciones del Papaver somniferum o del opio, ¿verdad? Bueno, se ve tan inocente acá, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el capullo, en la forma pre-presentación de flor o de exposición a la flor, se forma este capullo en el cual se hacen unos cortes y sale un jugo, un zumo, ¿verdad? Que es este producto el que se recolecta para la formación de fármacos, ¿verdad? De fármacos. En esta presentación no nos sirve de nada, no nos ayuda,
Sin embargo, acá está el problema, ¿verdad? Acá está el problema. Bueno, el término endorfina se utiliza como sinónimo de péptidos opioides endógenos. O sea, vimos que hay endorfinas, dinorfinas, ¿verdad? Pero el término endorfina se engloba todo lo que es componentes endógenos circulantes para regulación nociceptiva, ¿verdad? Bueno, esta diapositiva es muy importante porque acá nos clasifica si bloqueamos un receptor, ¿qué vamos a tener como consecuencia? ¿Verdad? El más estudiado de todo, porque esto no es tan fácil estudiarlo, es el receptor MIU o MIU, ¿verdad? Bueno, son activados por la morfina ocasionando analgesia supraespinal. Bueno, se imaginan la médula espinal, ¿verdad? Toda analgesia que está por encima, o sea, en el cerebro, va a ocasionar el bloqueo MIU. O sea, es lo más importante. Lo que nosotros queremos es una analgesia central, una analgesia cerebral. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de nivel superior de analgesia, pero tienen un problema. Actúan sobre el centro respiratorio, ¿verdad? Ustedes saben que al dormirse, ustedes siguen respirando con una frecuencia regular, ¿verdad? ¿Quién se encarga de eso? El centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? ¿Dónde está? Bueno, ustedes saben que hay unas áreas de control natural de movimientos, o sea, de reflejos primitivos. Reflejos primitivos. Uno de esos reflejos es el reflejo de la respiración, ¿verdad? Generalmente se encuentran en el área central del bulbo raquídeo, ¿verdad? En el bulbo raquídeo está el centro de la respiración. Por lo tanto, estos fármacos van a ingresar al bulbo raquídeo y van a deteriorar la función respiratoria. O sea, que si yo utilizo un opioide voy a estar desconfigurando una programación respiratoria. Correcto. Puede llegar a ser tanta la depresión respiratoria que puede el paciente entrar en paro respiratorio y consecuentemente en muerte, ¿verdad? O sea, estos fármacos son de uso delicado, ¿verdad? Bueno, bradicardia, saben que frecuencia cardíaca reducida, menos de 60, ¿verdad? También se activan el receptor o bloquean, mejor dicho, el receptor MIU, van a tener miosis. ¿Qué es miosis? Muy bien, pupila contraída, ¿verdad? Pupila puntillada. ¿De qué me sirve esa información? Por ejemplo, a mí me sirve si yo utilicé un opioide y quiero saber si tiene una concentración efectiva en sangre. ¿Qué me voy a ir a mirar? Pupila. Si las pupilas están puntilladas y no responden, quiere decir que el fármaco tiene alta concentración en sangre y el paciente tiene concentraciones efectivas de opioides circulando en su sistema. O sea, el fármaco está actuando, ¿entienden? Por eso es importante que relacionen con la practicidad de esto. Bueno, dependencia física. Acá, aparte de la depresión respiratoria que le puede matar al paciente, entra en algo que es adictivo, que es el problema de nuestro Dr. House, ¿verdad? Dependencia. Dependen de ese fármaco, ¿verdad? ¿Qué significa dependencia? Una serie de signos y síntomas que aparecen ante la ausencia del fármaco. Por ejemplo, ustedes se aplican todos los días o consumen hidroxicodona como Dr. House por 2 meses y hoy deciden, hoy no quiero más tomar. No, es tan sencillo. ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo? ¿Cómo va a reaccionar esta dependencia física orgánica? Va a empezar a aparecer algo que se llama síndrome de abstinencia, ¿verdad? Van a empezar a temblar, sudoración fría, nerviosismo, agitación, ¿verdad? Visión borrosa, van a escuchar cosas que no existen, van a ver cosas que no existen, van a tener alucinaciones. O sea, ahí ya estamos medio grave, ¿verdad? Imagínense ver cosas que no existen. Después ya aparecen fantasmas, ¿verdad? Y después pueden llegar a la convulsión. O sea, la abstinencia es algo complicado. ¿Qué obliga al paciente a consumir su opioide? Necesita.
con urgencia. ¿Verdad? Entonces el paciente ya no se puede desprender fácilmente y es uno de los mayores problemas mundiales. Ustedes saben que ahora le reemplazó lejos a la cocaína y a la heroína, ¿verdad? El fentanil. Y el fentanil es un grupo de opioides semisintéticos que se utiliza muchísimo en la anestesia general. Bueno, acá tenemos hipotermia también, este no es tan frecuente. Bueno, ¿se recuerdan que les dije que se utilizaba en ciertas patologías como efectos secundarios? ¿Verdad? Disminuye la motilidad intestinal, dice. Disminuye la frecuencia del peristaltismo. Por lo tanto, yo utilizaría este fármaco ¿en qué patología? En la diarrea. ¿Verdad? Para usted la diarrea es un cuadro sencillo, simple, fácil de tratar. Bueno, la mayoría de las veces sí, pero hay casos que se complican, ¿verdad? Entonces, incluso pueden, lastimosamente, el paciente perecer, ¿verdad? Tuvimos casos de pacientes que murieron de diarrea. ¿Verdad? Tanto fue la diarrea, la deshidratación, que fallecieron. Y no se encontró el diagnóstico. Entonces, la diarrea no es tan sencilla a veces, ¿verdad? Se utilizan para el tratamiento de la diarrea como un efecto adverso. Por otro lado, si un paciente va a consumir opioides, se va a estreñir, se va a constipar. Son sinónimos, ¿verdad? El paciente ya no va a ir al baño, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite que podría considerarse antes del estreñimiento? ¿Cuántas veces por semana? 3 veces por semana. Ese es el límite. Si no completa 3 veces por semana, el paciente está estreñido, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del estreñimiento? ¿Traería alguna complicación que no vayan al acto defecatorio por culpa de opioides, por ejemplo? Parece algo sencillo. ¿Qué es lo que tanto, verdad? Bueno, puede complicarse con una hemorroides, ¿verdad? Con una fisura anal y hemorragia, ¿verdad? Y puede predisponer a lo que son los divertículos, ¿verdad? Y se puede complicar. O sea, el estreñimiento no es algo tampoco que tenemos que dejar de lado. Bueno, euforia. ¿Saben lo que es euforia? Recién hablamos de la adicción al fentanilo, que son utilizados por personas que no sufren de dolor generalmente, ¿verdad? Entonces buscan, ¿qué es lo que buscan? Buscan la euforia, ¿verdad? ¿Y qué es euforia? Es una sensación profunda de felicidad. Se vuelven felices, pero no solamente están felices por el periodo de tiempo que dura el fármaco, sino neutraliza los pensamientos depresivos, los pensamientos negativos, elimina de la mente. Imagínense, ¿verdad? Entonces, los pacientes, las personas, los adictos a estos fármacos, buscan la euforia. Están endeudados, se divorciaron, son perseguidos por la justicia, pero el fármaco elimina ese pensamiento. Entonces hace que entren en un circuito de dependencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben lo que es euforia. ¿Por qué digo eso? Porque hay un término que se llama disforia, que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Bueno, también sedación, de ahí el nombre justamente somníferum, produce sedación, hace que el paciente se duerma, ¿verdad? Y también hipotermia. Fíjense que esta euforia no es tan exclusiva del MIU, ¿verdad? Entra más dentro de la activación de los receptores delta. Euforia delta, ¿verdad? Pero también participa acá nuestro receptor MIU. Los kappa, que son por supuesto menos estudiados, son activados por la ciclazocina, de ahí viene el nombre kappa, media la analgesia espinal. ¿Qué significa eso? Principalmente de la médula, la analgesia perimedular y medular, ¿verdad? Produce al igual sedación, miosis y depresión de reflejos flexores, principalmente de miembros inferiores, por ejemplo el reflejo patelar, ¿verdad? Eso van a dar todo el año que viene. Bueno, y por abajo tenemos al receptor delta, que media generalmente
la euforia, que es el producto más buscado de estos fármacos, ¿verdad? Bueno, este no es delta, este es receptor sigma, ¿verdad? Justamente ahí nos dice, activado por la N-alil normetasocina, que media justamente la disforia. ¿Quién mediaba la euforia? El delta, principalmente, ¿verdad? Sin embargo, este media la disforia, que es todo pensamiento negativo, depresivo, suicida, agresivo, oscuro, media la disforia. Entonces, de ahí es que no se considera tanto un receptor, ¿verdad? Más bien un efecto negativo de estos fármacos, ¿verdad? Produce alucinaciones, pero alucinaciones visuales y auditivas, ¿verdad? Bueno, que podrían confundirse con procesos psiquiátricos, ¿verdad? Como esquizofrenia, por ejemplo, ¿verdad? Que vamos a ver también la terapia de la esquizofrenia dentro de poco. Bueno, tenemos midriasis, lo contrario a la miosis es dilatación de la pupila, taquicardia y activación respiratoria. Es totalmente lo antagónico o lo contrario a los receptores mu. Bueno, acá nos dice este último receptor que el sigma ha dejado de ser un receptor como tal, ya que guarda relación con efectos alucinógenos. Bueno, vamos a las estructuras químicas de los analgésicos opioides. Ya mencionamos esto, ¿verdad? Utilizan receptores de membrana o de transmembrana, que son denominados receptores opioides, que se encuentran localizados en distintos puntos cruciales, como a nivel supraespinal, que es a nivel cerebral, espinal y periférico. O sea, están distribuidos por todo el organismo, pero ¿dónde se encuentran más? En el cerebro, ¿verdad? En el cerebro. Bueno, se diferencian entre sí por la configuración química, la distribución anatómica y el tipo de receptor, y la afinidad justamente por los receptores, por estos opioides, ¿verdad? Todos ellos producen antinocicepción, o sea, producen disminución del dolor, del efecto negativo. Bueno, aunque parece puede modular distintos tipos de dolor también. Acá nos dice que el mecanismo de bloqueo nociceptivo es a través de proteína G de membrana, inhibiendo el adenilato ciclasa, ¿verdad? Bueno, con este modo, al bloquear esta proteína G de membrana, reduce los niveles intracelulares de segundos mensajeros como el AMP cíclico y finalmente altera la fosforilación de proteínas intracelulares para finalmente modificar la permeabilidad. El objetivo de esto es disminuir la permeabilidad de calcio principalmente y potasio. De este modo disminuye la excitabilidad y la transmisión neuronal y de ese modo reduce el dolor, ¿verdad? Bueno, acá nos dice estas modificaciones de expresión de genes, porque hay una expresión de genes de por medio, puede contribuir a explicar los fenómenos de tolerancia y dependencia. ¿Qué es tolerancia? Cuando decimos que es tolerancia, fíjense que eso tienen que saber para el siguiente sumativo. Fundamental, ¿verdad? Fundamental, ¿qué es lo que es la tolerancia? Bueno, es la necesidad de subir o elevar la dosis para alcanzar efectos similares, efectos terapéuticos similares, ¿no? ¿Qué significa eso en ejemplo sencillo? Yo consumo hidroxicodona, un comprimido por día, por 2 semanas y me calma el dolor. Pero a las 2 semanas me empieza a doler otra vez. Ya no puedo caminar. Entonces, ¿qué me obliga? A subir la dosis. En vez de un comprimido y medio. Ahí pasa el dolor. 1 mes empeora otra vez el dolor. Necesito subir a 2 comprimidos. Entonces voy subiendo la dosis y a medida que voy subiendo la dosis voy subiendo las consecuencias, ¿verdad? Dependencia psicológica y dependencia física. Eso es tolerancia.
¿Entendieron lo que es tolerancia? O la lluvia le entra en un proceso somnífero. ¿Todos entendieron lo que es tolerancia? ¿Sí? ¿Y qué era dependencia? Hay dos tipos de dependencia, física y psicológica, ¿verdad? La física es la que explicamos anteriormente. Dijimos que ante ausencia del tratamiento aparecen signos y síntomas relacionados a abstinencia, ¿verdad? Aparece abstinencia, que era sudoración, taquicardia, visiones que no son reales, alucinaciones auditivas, tinnitus, visión borrosa, mareo, o sea, una serie de componentes desagradables que obligan al paciente a buscar otra vez la droga o el fármaco, ¿verdad? Eso es dependencia física, ¿verdad? Dependencia física. ¿Y qué es lo que es la psicológica? Son los trastornos psicopsiquiátricos que aparecen en un adicto a opioides. Por ejemplo, el paciente se vuelve agresivo, ¿verdad? Se descontrola, se excita y le empieza a pegar a todo el mundo hasta que consiga el fármaco, ¿verdad? Bueno, nuevamente los receptores, dijimos que en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central, se sitúan en capas más superficiales del asta posterior de la médula, o sea, esto es en la parte espinal en realidad. Y a nivel cerebral, ¿dónde es más frecuente? Pregunta, ¿dónde es más frecuente el cerebro? Siempre es frecuente en las áreas centrales, que está en nuestro bulbo raquídeo, por ejemplo, ¿verdad? Acá nos dice sistema límbico, ¿verdad? Núcleos talámicos. Ustedes saben que el área de asociación central, tipo la computadora que asocia todo, el disco duro, es el tálamo, ¿verdad? Donde confluye toda la información y él procesa. Tálamo. Y también áreas de control de funciones viscerales. ¿Cuáles eran las áreas de control de funciones viscerales? Bulbo raquídeo, por un lado en el centro, y arriba protuberancia, ¿verdad? Esas áreas, ¿qué pasa si, por ejemplo, ocurre un disparo de arma de fuego en el bulbo raquídeo? Se van a bloquear todos los reflejos primitivos, el paciente va a dejar de respirar, va a haber desaparición de todos los reflejos troncales, uno de la respiración, dos reflejos tusígenos, por algún motivo se va agua en la laringe y van a toser muchísimo, ¿verdad? Seguramente ya les pasó. Reflejo nauseoso, ¿verdad? Algún elemento va al esófago y enseguida hay náusea, arcada. Son reflejos de protección primitiva, ¿verdad? Corneal. Por si acaso ustedes tocan su córnea, una sensibilidad extrema. Es uno de los lugares más inervados del cuerpo, es la córnea, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre al tocar la córnea? Cierra el ojo y hay una inyección conjuntival automática. ¿Qué pasa con estos pacientes que sufren daño vulvar? No responden, le van a rascar el ojo y no se va a cerrar. No va a haber una respuesta. También, ¿esto de qué me sirve? Me ayuda a un diagnóstico muy especial dentro de la neurocirugía, que es la muerte cerebral, ¿verdad? Seguramente ya escucharon hablar, el paciente está en muerte cerebral. Sí o sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la muerte cerebral? Es la desaparición de todos los reflejos troncales primitivos. Ya dijimos, respiratorio, nauseoso, ¿verdad? Tusígeno, corneal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aumenta el CO2 en sangre, porque es para la respiración, aumenta el CO2, ¿qué hace el sistema vulvar de centro de control central respiratorio? Acelera la frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, en estos pacientes le van a desconectar su respirador, se va a acumular CO2 y no va a aumentar la frecuencia. Se va a quedar quieto, ¿verdad? Entonces, el área vulvar está muerta, ¿verdad? ¿Qué más? Hay un reflejo
que es el oculomotor, se llama. Normalmente al girar la cabeza lateralmente, el ojo gira como muñeca, el ojo de muñeca. Bueno, no sé si vieron ya alguna vez una muñeca que gira el ojo. Ustedes le giran la muñeca y siempre mira hacia el frente, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los pacientes. Tiene que mirar siempre hacia el centro. Sin embargo, acá se va el ojo hacia el costado y se va hacia el otro costado. Se queda fijo. Se pierde ese reflejo de acomodación ocular. Esto en algún momento le van a preguntar, ¿no? Y el último es el reflejo vestíbulo ocular, ¿verdad? Cargan una jeringa con agua fría e inyectan en el oído del paciente. Como un lavado de oído, ¿verdad? Pero con agua fría. El lavado de oído se hace con agua tibia. Justamente para que no ocurra esto, ¿verdad? Cuando se inyecta agua fría en el oído, ¿verdad? En el oído externo, hay una respuesta en forma de nistagmus. ¿Y qué es nistagmus? Movimientos oculares automáticos, ¿verdad? Todos esos son reflejos troncales, ¿verdad? Entonces yo tengo todo, es una lista, un check. ¿Tengo reflejo ocular corneal? No. Entonces van marcando. Si cumple todos los criterios de reflejo ausente, el paciente se declara en muerte encefálica. Un diagnóstico difícil porque es criterio de desconexión. Tienen 24 horas para ver si el paciente quiere donar sus órganos y si no, se desconecta y fallece el paciente. Una pupila mediática ya puede diagnosticar como muerte cerebral? No, porque hay fármacos que dilatan la pupila. O sea, que no reacciona sí, a la luz. Solo claro. eso, sin reacción no puede. No es un criterio de muerte encefálica, ¿verdad? No es un criterio. Todos los criterios de muerte encefálica son lo que yo te dije recién, ¿verdad? Todo lo que yo te dije recién. Y por último, el último estudio que se hace es un electroencefalograma, ¿verdad? Para ver que no haya ondas cerebrales y ahí tienen su ok. Porque fíjense que le van a desconectar de la máquina y va a fallecer el paciente, ¿verdad? Es el protocolo, ¿verdad? Es el protocolo generalmente universal de muerte encefálica. ¿Escucharon hablar del estado vegetativo? El paciente quedó vegetal, dice. ¿Saben lo que es eso? El paciente conserva su bulbo intacto, pero las áreas de asociación superior desaparecieron, ¿no? Por algún motivo, un ACV, un tumor, un disparo en la cabeza, y quedó con la respiración y todo su reflejo primitivo conservado, pero él ya no razona, ya no asocia. Totalmente no entiende absolutamente nada de su entorno, su sistema talámico está fuera de servicio. Sin embargo, el sistema reticular ascendente, ¿vieron eso en anatomía? Sistema reticular ascendente o SARA, ¿verdad? SARA. Se encarga justamente de la vigilia y la somnolencia. Hace que ustedes al final de la noche se duerman, cumplan 8 horas de sueño y después se despiertan. Ese ciclo de vigilia y sueño es controlado por el sistema SARA. Ellos conservan bulbo y SARA intacto, pero el sistema de asociación superior está bloqueado. Entonces ahí automáticamente el paciente se convierte en un paciente vegetativo. Y eso es irreversible lastimosamente, ¿no? Es irreversible. Professor, em caso de pacientes que, por exemplo, entram no processo para ver se tem a morte encefálica nos testes, e tira o paciente do ventilador mecânico e esse paciente, em algum momento, apresenta uma respiração sozinho, ele respira. Parte desse bulbo ainda está conservado? É por conta disso? No. El criterio, si vamos a ser estrictos, el criterio es que tiene que acelerar la frecuencia. Vos le desconectás y el paciente acelera la frecuencia. Si no acelera y respira solo, no cumple el criterio. ¿Entendés? Então, porque teve um caso de um conhecido meu, inclusive eu trabalhava, e presenciei a situação. Eles iniciaram o protocolo umas 3 vezes, porque era um menino muito novo, ele
14 anos, assim, fazia tomografia, fazia tudo. Quando chegava nesse teste de respiração, tirava ele do ventilador e ele respirava. Obviamente não o normal, né? Mas ele tinha. E aí cancelava todo o protocolo e aí ele seguia internado, dentro da UTI. Por isso que eu não entendi. Y si llega a respirar solo es porque su bulbo funciona todavía. ¿Ah? No está tan dañado. Entonces eso le levanta el protocolo y no está en muerte encefálica. Justamente por eso tienen que cumplir todos los checks. Si uno tiene, quiere decir que tiene todavía un reflejo primitivo presente. ¿Me entendés? Puede ser que haya sufrido un daño vulvar, pero no fue significativo. ¿Ah? Solamente cuando tiene todo completo, ahí se declara muerte encefálica, porque lastimosamente el paciente ya no va a poder continuar con vida, a no ser que sea por un respirador artificial. ¿Verdad? Y finalmente en algún momento va a perecer. Bueno, no desviamos de tema, ¿verdad? No tiene nada que ver con los opioides, así que entramos en nuestro circuito de... Bueno, hay algo que se llama actividad intrínseca, que es un término exclusivo prácticamente de lo que es opioides. Es un efecto desencadenado por la unión entre el opioide agonista y su receptor, que también habíamos hablado de esto en farmacocinética, en farmacodinamia. Bueno, los fármacos agonistas también aparecen en este punto. Sabemos que agonista es que si tiene conexión, anclaje y recepción por un receptor, va a desarrollar una actividad intrínseca. O sea, vamos a tener efectos, ¿verdad? Sin embargo, un antagonista es aquel que ocupa el receptor, ¿verdad? Pero no hay actividad intrínseca. Son también denominados lo que son los antídotos, ¿verdad? El tratamiento en caso de intoxicación o sobredosis. O sea, los opioides tienen antagonistas o antídotos, sí tienen, ¿verdad? Y eso es una ventaja, porque estos fármacos constantemente se abusan. Bueno, según el origen farmacológico, pueden ser naturales, ¿verdad? Sintéticos o semisintéticos. Según la estructura química, pueden ser fenantrenos, fenilpiperidina, benzomorfanos y morfinanos. Esto es para conocimiento general, ¿verdad? Y según la intensidad pueden ser débiles o potentes. Esto es interesante porque hay opioides débiles y opioides muy potentes, ¿verdad? Para nivel de dolor me refiero. Y según su tipo de interacción pueden ser por afinidad, mu, kappa o delta. Normalmente usamos más el mu y kappa. Sin embargo, también hay, según la eficacia, agonistas puros o totales, antagonistas o antídotos, agonistas parciales y agonistas antagonistas. Vamos a ver enseguida cuáles son ellos. También hay de duración corta, ultracorta y larga. Bueno, acá tenemos la clasificación. Vemos que los agonistas puros desencadenan una respuesta biológica máxima, o sea, es el máximo representante de efectos biológicos, ¿verdad? O sea, el que tiene mayor potencia analgésica. Los agonistas parciales no desencadenan una respuesta biológica máxima, o sea, se anclan al receptor, pero la respuesta biológica es mucho menor que un agonista puro. Los agonistas antagonistas son aquellos que ocupan un receptor, por ejemplo, ocupan el kappa, pero bloquean el mu, ¿verdad? Activa uno, pero bloquea otro. Tenemos ese tipo de fármaco también en este grupo, ¿verdad? Los atípicos son los que tienen implicancia sobre el sistema monoaminérgico, más bien el sistema depresivo o antidepresivo, y los antagonistas, que son justamente los que desplazan o ocupan un receptor opioide. Y recuerden siempre, un antagonista va a ganarle o va a superarle a un agonista puro. Por eso es que siempre funcionan en caso de sobredosis. Bueno, en esta parte también es interesante porque nos habla del efecto terapéutico, ¿verdad? Nosotros utilizamos estos fármacos para calmar el dolor. Pacientes con un dolor de intensidad alta.
Bueno, la afinidad por los receptores es relativa, dice, por tal modo o forma pueden desplazar a otro del receptor al que está unido. Y también nos dice que los agonistas antagonistas y los agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas parciales, o agonistas parciales mejor dicho, muestran un efecto techo, dice. ¿Qué significa eso? Que tienen dosis máxima. O sea que tenemos 1 miligramo que llegamos y más que eso no hacen efecto. Eso es una ventaja porque tiene un mecanismo de seguridad. Pero los opioides justamente se caracterizan por ser un ejemplo de no tener techo. No tienen un límite. Ustedes le dan más dosis, hay más analgesia. O sea que a medida que van cargando con miligramos y concentración farmacológica, van a tener más efecto analgésico. ¿Cuál es el problema? Que tenemos los efectos adversos. Depresión respiratoria, por ejemplo, que era uno de los principales problemas, y dependencia, que no es nada agradable la dependencia. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo después de consumir un opioide van a venir las consecuencias de dependencia, verdad? Estamos hablando entre 15 a 30 días ya podrían estar cursando con dependencia, ¿verdad? O sea, es conveniente que estos fármacos se usen por periodos cortos de tiempo o se intercalen. Bueno, los antagonistas agonistas o agonistas antagonistas pueden provocar síndrome de abstinencia cuando se administran en pacientes que han recibido previamente agonistas puros. Eso es una condición, ¿verdad? Bueno, acá vemos el ejemplo de bloqueo total o bloqueo alternativo. Por ejemplo, la etorfina, que es uno de los más amplios representantes, porque fíjense, 3 cruces de bloqueo mu, delta y kappa, bloquea todos los receptores. O sea, tenemos analgesia supraespinal o encefálica, analgesia espinal o medular, ¿verdad? Sin embargo, fentanil, una de las drogas más habladas, más importantes y más problemáticas a nivel mundial, solamente actúa sobre los receptores mu. O sea, es analgesia cerebral, analgesia supraespinal, ¿verdad? Acá tenemos uno, butorfanol, es un agonista parcial mu, pero bloquea totalmente kappa, ¿verdad? Otro muy utilizado, la morfina. Morfina, 3 cruces mu y 1 cruz kappa. Por eso la morfina también se utiliza para analgesia espinal o raquidia, ¿verdad? La analgesia raquidia. Bueno. Sin embargo, acá tenemos los agonistas antagonistas. Por ejemplo, la buprenorfina, que tiene un efecto techo por ser un agonista parcial, solamente tiene efecto mu parcial y bloquea kappa. O sea, agonista mu y antagonista kappa. Lo mismo la nalbufina o la pentazocina. Sin embargo, los antagonistas, ustedes ven que no hay cruces positivas, no hay resultados positivos, todos son negativos. Naloxona, naltrexona, diprenorfina y la nalsoxacine. ¿Cuál es el que se utiliza más? Y el primero, la naloxona. Por lo tanto, en caso de intoxicación por opioides, se pasan la mano ustedes o el paciente se sobredosificó, pueden utilizar naloxona para el bloqueo prácticamente instantáneo del efecto opioide. Bueno, ustedes saben que en las anestesias generalmente siempre está presente un opioide. Para el dolor, recuerden que la anestesia general va a pasar por un proceso de cirugía o corte. Por lo tanto, necesita analgesia de alto poder para ese procedimiento, ¿verdad? Bueno, también se utiliza mucho, pero en cantidades industriales en las terapias intensivas. ¿Para qué? Para dormirle al paciente. Recuerden que tiene que estar dormido, somnoliento, desconectado y relajado para que pueda estar conectado al respirador artificial. Entonces, ¿qué utilizan? Benzodiazepinas como justamente
una benzodiazepina de alto poder como el midazolam, y utilizan al fentanilo en conjunto, o sea, usan dos fármacos. ¿Cuál es el problema? Supongamos tuvo un accidente de tránsito, cayó en la moto, dio 70 vueltas, se fue a terapia intensiva y necesita un respirador. ¿Cuál es la condición? Que esté relajado, analgesiado. Utilizamos un midazolam, altas dosis, y un opioide, ¿verdad? En este caso, fentanilo, dijimos. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero desconectar al paciente, ya quiero quitarle a una sala común y mandarle a su casa, estos fármacos tardan tiempo en depurarse. Y el paciente está somnoliento, pero 48 a 72 horas después de suspender el fármaco. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para resumir ese proceso? Y darles una naloxona, ¿verdad? Entonces le doy naloxona, corto el efecto opioide y el paciente se despierta y se va a su casa. Entonces, esa es la utilización de la información correctamente, ¿verdad? Bueno, esto es la escalera. ¿Se le parece a la escalera del tratamiento de la hipertensión arterial? Pero esta es de la analgesia, ¿verdad? De la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos dice que tenemos 3 escalones para el tratamiento del dolor. Nunca empiecen con un opioide. ¿Por qué? Y porque causan tolerancia, dependencia, depresión respiratoria y una serie de complicaciones severas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos? Analgésicos no opioides. ¿Y cuáles son los no opioides? AINES, ¿verdad? Los analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Para el tratamiento del dolor, ¿a quién le elegirían? Muy bien, ketorolac, ¿ah? Porque el día de mañana ustedes van a estar en su silla de guardia y le van a preguntar, doctor, ¿qué le vamos a hacer para el dolor del paciente? ¿Verdad? Ketorolac. ¿Y cómo? ¿Cuánto le vamos a hacer? Y bueno, y hacerle una ampolla. ¿De cuánto viene? De 60, ¿verdad? De 60 miligramos intravenoso. Entonces se completa la indicación. Droga genérica, atiéndame ese término, no es comercial, ¿verdad? Ketorolac, 60 miligramos, una ampolla por vía intravenosa, ¿verdad? Entonces el licenciado o la enfermera cumple la indicación. Bueno, no funcionó, el doctor no le calmó el dolor, sigue doloroso, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Subimos al segundo escalón, ¿verdad? Podemos acudir a opioides de baja intensidad, ¿verdad? Como la codeína. Ustedes van a encontrar codeína, no siempre viene sola, viene generalmente paracetamol codeína. Un AINES, no muy buen analgésico, con un opioide de moderada o de baja potencia. Seguramente ya escucharon hablar, paracetamol codeína, ¿verdad? Hidroxicodona, Dr. House, hidroxicodona, tramadol, buprenorfina, que es una agonista parcial, todos son fármacos de moderado poder con techo limitado. Más un adyuvante que puede ser un opioide, un fármaco analgésico no esteroideo y un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces asocio fármacos para neutralizar ese dolor. Si no funciona, tengo que llegar al tercer escalón y entramos ya con fármacos peligrosos, ¿verdad? Con fármacos peligrosos como la morfina, metadona, hidroximorfona. Ya más abajo, hacia el territorio del inframundo, se encuentra ya fentanilo, que es peligroso, oximorfona, y podemos usar con AINES, ¿verdad? O sea, moraleja, aprendizaje, siempre inicien con AINES como ketorolac o dipirona. Si no funciona, van escalando, ¿verdad? A fármacos que tengan opioides techo y estos que ya no tienen techo, ¿verdad? Son de alto poder analgésico. Me refiero a la analgesia y a los efectos adversos.
Bueno, para que se den cuenta que esto no es un juego, siempre cuento la historia traumática, ¿verdad? Ustedes también van a tener sus historias traumáticas dentro de poco, ¿verdad? Estábamos de guardia en un servicio que está más o menos a 800 kilómetros de acá, hacia el norte, ¿verdad? Supuestamente era un hospital regional, supuestamente. Parecía un centro de salud, ¿verdad? Pero arriba decía regional. Bueno, vino un paciente, curiosamente, el hospital estaba frente a un cuartel militar. Un cuartel militar. Y viene un militar. Viene un militar y refería mucho dolor en la fosa lumbar, ¿verdad? Puño percusión positiva, ¿verdad? Giordano positivo. Y tenía una irradiación típica que era de la fosa lumbar y se iba a chocar allá por el testículo. Se llama irradiación genitocrural, ¿verdad? Genitocrural, que es típica de la litiasis ureteral, una piedra en el uréter. Bueno, ese dolor es intenso, ¿verdad? Es muy intenso. El paciente tenía 20 años aproximadamente, masculino, y vino con una comitiva a lo militar, ¿verdad? Vino con el general y no sé quién a presionarnos, ¿verdad? Doctor, ¿le duele? ¿Qué vamos a hacer? ¿No le pasa? ¿Y qué hicimos primeramente? Primer escalón. Le dimos un ketorolac intravenoso de 60, pero para tener más potencia le dimos una dipirona también. La dipirona ketorolac se fue ya. Para esos pacientes también se recomiendan hidratación generosa para poder impulsar a la piedra, ¿verdad? Y que se elimine. Bueno, no le pasaba el dolor. No le pasaba, lloraba, sudaba. Y buscamos en el cajón que teníamos y encontramos morfina. ¿Verdad? Encontramos morfina. Ya que le dolía tanto, vamos a hacerle algo de tercer escalón de alto poder. Bueno, le hicimos morfina. Bueno, por suerte nos entrenamos en farmacología, por lo menos en ese momento, y le pedimos que diluya bien al licenciado en 10 ml y que solo administre 2 ml. Pues no tendría por qué salir nada mal, ¿verdad? 2 ml. Y me fui. Le dejé al paciente y me fui en otro lugar. Pero a los 10 minutos me llama, ya el paciente paró de eso. Tuvo un paro cardíaco. Imagínense 20 años militar en paro, ¿verdad? ¿Cuál fue el error? Quizá la morfina, ¿verdad? Bueno, cuando me fui corriendo, por supuesto, ¿verdad? Me fui corriendo al lugar de la urgencia y le encontré ya al licenciado reanimando, pero el abdomen. Estaba reanimando el abdomen, un masaje intenso del abdomen, lejos del tórax. Entonces miré una situación un poco incómoda y le dije, cada vez que masajeaba el paciente decía, ¿verdad? Entonces el paciente estaba vivo, por lo menos era una buena señal, ¿verdad? Había sido lo que ocurrió, no es que paró el paciente, se durmió el paciente. Estaba sentado y se fue hacia atrás y el licenciado se asustó, ¿verdad? Y él llamó, paró el paciente, pero ni siquiera tocó el pulso ni nada, ¿verdad? Fue un efecto de Morfeo, ¿verdad? Se durmió. Bueno, por suerte respiramos todo y nos fuimos, ¿verdad? Y el paciente le pasó el dolor, ¿verdad? Se quedó un poco somnoliento ahí, pero conseguimos el objetivo, ¿verdad? Para que se den cuenta del efecto potente que tienen estos fármacos, que pueden llegar a deprimir. Doutor, esse naxolona seria o Narcan? ¿Qué? Naxolona, o antagonista? Sí, É o Narcan. sí. Es un antagonista, es un antídoto. Por ejemplo, en ese paciente, si hubo un efecto tan severo, le hacíamos naloxona y el efecto era, pero rapidísimo, ¿no? En 30 segundos hace efecto. O sea, estamos hablando de rapidez. Bueno, la analgesia de los opioides es dosis dependiente. ¿Qué significa eso? Que si es un agonista puro, a medida que vamos subiendo la dosis, vamos a conseguir más efecto, ¿verdad? Eso parece ser una ventaja, pero no es. Porque va a ocurrir lo que ocurrió con este paciente. A medida que subimos la dosis, se va a dormir, después va a bloquear respiración y va a parar y se va a morir, ¿verdad? Bueno, la respuesta de los agonistas no tienen techo
O sea, no tiene un efecto, una dosis máxima que podríamos limitar el uso. Podemos usar mucha dosis, pero el efecto que se paga son las consecuencias indeseables, ¿verdad? Depresión respiratoria. Es muy importante porque el grado de depresión produce bradipnea. ¿Y qué es lo que bradipnea? Empieza a frenar la frecuencia respiratoria. En vez de 20 va bajando a 18, 15, 12, 10, va frenando, ¿verdad? Y aparte de eso, endurece el tórax. Se llama tórax en leña o tórax leñoso. Y cuando ustedes se dieron cuenta, el paciente ya paró, ¿verdad? Y ocurrió varias veces, ¿verdad? Le hicieron morfina, el paciente para y no se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, los analgésicos opioides poseen un índice terapéutico relativamente pequeño, similar a la digoxina, ¿verdad? Que para lograr un ligero incremento terapéutico podría ocasionar depresión respiratoria. Por eso es peligroso. Lo principal, el efecto más peligroso de la depresión respiratoria, ni siquiera la somnolencia. Depresión respiratoria. Bueno, la administración simultánea con cualquier depresor, benzodiazepinas, antidepresivo, ¿verdad? Cualquier depresor del sistema nervioso central, antipsicóticos, ¿verdad? Anticonvulsivantes, todos son depresores, podría empeorar la sedación, como nuestro paciente, y también la depresión, hipotensión y constipación. Bueno, acá tenemos algo que se llama titulación, que es el ajuste gradual de la dosis. Ustedes como médicos el día de mañana tienen que empezar con la menor dosis posible con efecto terapéutico para evitar ¿qué cosa? La dependencia y la tolerancia, ¿verdad? Debe basarse en la necesidad individual. Ustedes evalúan el tipo de dolor y van viendo si hay respuesta o no con los mínimos cambios de dosis. Bueno, acá tenemos nuevamente a House, poco feliz, eufórico. Y nos dice, la absorción oral, por ejemplo, de la morfina es muy mala, ¿verdad? Tiene un efecto, primer paso, hepático importante. Por lo tanto, la vía oral no es recomendable para estos fármacos. ¿Y entonces qué usamos? Bueno, la rectal tampoco no es tan recomendable. La intramuscular o la intravenosa, ¿verdad? Tienen mayor velocidad de acción, mayor potencia y no sufren este evento primer paso. Pero de igual manera ustedes van a poder encontrar morfina por vía oral. Se prepara para los pacientes que son oncológicos y se van a ir a su casa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por supuesto atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica porque su objetivo es llegar al cerebro, ¿verdad? También la barrera placentaria y alcanza concentraciones elevadas en hígado, cerebro, por supuesto, riñón, pulmón, músculo esquelético y también tejido graso. O sea, tiene una amplia distribución. Bueno, justamente por dónde se elimina. Y bueno, ahí ustedes están viendo por dónde se elimina. Por orina, ¿verdad? Se eliminan por riñón y su metabolismo es hepático por glucoronización. Esto es interesante porque el ácido glucurónico hay un límite de ácido glucurónico, ¿verdad? O sea que el metabolismo de los opioides está limitado y condicionado, ¿verdad? Ustedes saben que la bilirrubina, por ejemplo, ¿de dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde? ¿Escucharon ya la bilirrubina, verdad? ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde? Podría ser, pero no directamente. Tiene que ver el vaso ahí. ¿Dieron eso? Se olvidaron nomás entonces, ¿verdad? Bueno, viene de los glóbulos rojos, ¿verdad? Que se rompen, que se fragmentan, ¿verdad? Se rompe. ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? En promedio, dice, 120 días. A veces más, a veces menos. Se rompen y se forma un producto que se llama biliverdina, ¿verdad? Después viene la biliverdina reductasa, reduce y convierte en bilirrubina indirecta, que es insoluble, ¿verdad?
se va al hígado, porque es su estación metabólica, y se convierte en bilirrubina directa. Tu fígado, né? Sí. ¿Y quién es el que hace que se solubilice la bilirrubina? El ácido glucurónico, ¿no? O sea, tienen en común eso. Bueno, no se preocupen, eso vamos a volver a dar el año que viene. Así que vayan leyendo nomás ya. Bueno, ustedes saben que hay inductores. Generalmente este proceso de glucuronización utiliza citocromo a nivel hepático, ¿verdad? Y tenemos los inductores e inhibidores. ¿Qué significa eso? Si inducimos al citocromo, hace que se acelere más el metabolismo y el fármaco dure menos en sangre. O sea que su tiempo de analgesia va a ser más corto. Y si son inhibidores del citocromo, el metabolismo va a enlentecerse y va a durar mucho tiempo más. O sea, podemos acelerar o enlentecer su concentración si utilizamos estos productos farmacológicos. Y algunos no son farmacológicos, ¿verdad? Bueno, antirretrovirales. ¿Quiénes usan antirretrovirales? VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Alguno que otro virus raro, como el hantavirus, también se usa antirretrovirales, ¿verdad? Bueno, carbamazepina, anticonvulsivante, antiguo ya, fenitoína igual, anticonvulsivante excelente, tiene algunos efectos adversos, pero es muy bueno. Y también es antiarrítmico, ¿se recuerdan? Antiarrítmico clase 1B era. Por supuesto, no es muy buen antiarrítmico, ¿verdad? Rifampicina, antibiótico. ¿Para qué se usa la rifampicina? Bueno, ustedes saben que la rifampicina es el pilar de la tuberculosis, ¿verdad? Vamos a dar dentro de unos días, ¿verdad? Le hace orinar al paciente naranja. Uno de los pacientes que hace, o sea, uno de los fármacos que hace orinar a los pacientes naranjados. Hipericum, ¿verdad? Más conocido como hierba de San Juan. Y se preguntarán qué es lo que es la hierba de San Juan, y esta planta que está acá arriba, ¿verdad? Creo que es más frecuente hacia áreas de América del Sur superior, como Colombia, Ecuador y demás cosas, ¿verdad? ¿Para qué se usa? Para el tratamiento supuestamente de la depresión, ¿verdad? Fármaco natural. Se vende en envases preparados. Se puede conseguir eso. Pero el problema es que si utilizan estos fármacos va a acelerarse más el metabolismo. Y lo que lentecen son eritromicina, que es un antibiótico, ¿verdad? Es un antibiótico que ya no se utiliza mucho. Macrolio. Ketoconazol y fluconazol son antimicóticos sistémicos. Fluoxetina es un antidepresivo tricíclico. La ranitidina, un protector gástrico histaminérgico o antihistaminérgico. Quinidina, un antiarrítmico. Ajo es el ajo que se consume con la comida. Melatonina se utiliza ¿para qué? Para el sueño, ¿verdad? Para el tratamiento generante del insomnio, ¿verdad? Y jugo de toronja o jugo de pomelo, depende de cómo se dice toronja en portugués. Toronja es un pomelo gigante, una naranja, pero es amarilla. Tiene este tamaño por ahí. Bueno, ese jugo, ¿cómo se dice toronja en portugués? Ni idea no tiene, ¿verdad? Bueno, por eso tienen que saber qué es lo que es esto. Acá está escrito, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en efecto farmacológico, así que vamos a tener un freno para que ustedes se puedan